Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva comparativa acá en Tecnología para mí. Y sí, vamos a comparar el S25 FE de Samsung y el Xiaomi 15T Pro. Ambos dispositivos son unas máquinas tremendas y nos han pedido un montón que hagamos esta comparativa. No quiero hacer la intro muy larga, pero quiero contarte que no solamente vas a ver una comparativa de cámaras, sino también de performance, de batería, y te contaré en mi experiencia qué tal me ha ido con estos smartphones utilizándolos ya por bastante tiempo. Pero bueno, que pase la intro y comenzamos. Ambos equipos se parecen un montón y de hecho lo podemos notar desde la construcción, porque en ambos podemos encontrar aleación de aluminio en el frame, lo que te da una sensación muy premium en la mano. Certificación IP68 para ambos, por lo que pueden soportar ser sumergidos en piscinas hasta por 30 minutos, pero como siempre te decimos acá, lo mejor es que nunca los expongas a las piscinas y menos al agua del mar, porque hay micropartículas que pueden romper el sellado y podrían dañar tu smartphone. El peso del 15T Pro es de 210 gramos y el del Galaxy de 190 gramos. Tenemos 20 gramos de diferencia. Y esto es importante acotarlo si estás buscando un dispositivo más liviano. Aunque te digo yo que a nivel de ergonomía, cuando tienes ambos dispositivos en tus manos, se sienten prácticamente iguales. En la parte trasera, el Galaxy tiene una tapa de cristal protectora, que es nada más y nada menos que Gorilla Glass Victus Plus. Y en el Xiaomi tenemos una capa de fibra de vidrio, pero no se especifica el nivel de resistencia. Por la parte delantera, la protección del Galaxy S25 FE también es superior. Gorilla Glass Victus Plus versus en el Xiaomi 15T Pro que encontramos Gorilla Glass 7i, que es la protección dirigida a los gama media. Ambos tienen sonido estéreo con ambos altavoces principales ubicados en la parte inferior y con el altavoz secundario con salida por el canal auricular, con el espacio que queda entre el frame y la pantalla. Y para mí suena ligeramente mejor el Samsung. Si seguimos buscando en los detalles, el Xiaomi tiene USB-C 2.0, por lo que es más lento en comparación con el Galaxy, que tiene USB 3.2, que nos puede ofrecer velocidades de lectura y transferencia más altas. Sé que es un detalle, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si estás pensando en transferirte archivos desde el smartphone hacia la computadora o de la computadora hacia el smartphone. En apariencia o diseño creo que es bastante difícil dar un juicio de valor, aquí dependerá mucho de tus gustos, con el Samsung siendo más simple o minimalista y con el Xiaomi siendo un poco más arriesgado y con mayor presencia por el módulo de cámaras. En cuanto a pantallas también son muy similares al tener las esquinas redondeadas. Ambos tienen muy buen brillo, de hecho se pueden visualizar muy bien cuando estás grabando con ellos. El panel del Xiaomi es de 6.83 pulgadas y tiene muy buena simetría en comparación con la del Samsung Galaxy S25 FE, que aunque tiene buen tamaño de 6.7 pulgadas, no es totalmente simétrico porque el borde inferior tiene más importancia. Ninguna de las dos es LTPO, pero ambas tienen sensor de huella debajo de la pantalla tipo óptico y la velocidad de desbloqueo es prácticamente la misma. Pero la frecuencia de actualización del 15T Pro alcanza 144 Hz versus los 120 Hz del Galaxy. Ambas son compatibles con contenido HDR10 Plus y cubren la gama DCI-P3 al 100%. Pero mientras que el Samsung tiene 385 píxeles por pulgada, el Xiaomi se eleva hasta 447, lo que significa que puede darnos más detalles con contenido compatible. ¿Tú qué crees? ¿Te gustan más el aspecto y la pantalla del Xiaomi 15T Pro o el del Samsung Galaxy S25 FE? Ahora ha llegado el turno de hablar sobre los procesadores. Ambos tienen procesadores de dispositivos de gama alta, por supuesto. En el caso del Galaxy S25 FE tenemos al Exynos 2400, un procesador que sí está bastante bien optimizado y que nos entrega un buen rendimiento en algunas tareas. Y en el Xiaomi vas a encontrar el Dimensity 9400 Plus acompañado también de más RAM, es decir, 8 GB en el Samsung versus 12 GB en el Xiaomi. Y también el almacenamiento es más eficiente, UFS 4.1 versus UFS 4.0, y gracias a que tiene tanta potencia bruta, pues puede abrir aplicaciones más rápidamente que el Samsung y además instalarle juegos muy pesados y no preocuparte tanto por el performance. Ojito, no estoy diciendo que el procesador del Samsung sea malo, de hecho está muy bien optimizado, pero si lo que estás buscando es potencia, creo que el Xiaomi es el más indicado. De hecho, como sé que a muchas personas les gusta comparar el puntaje de Antutu, 2.600.000 para el Xiaomi y 1.800.000 para el Galaxy. Pero veamos qué tal gestionan la temperatura estos dos smartphones en videojuegos. Luego de 30 minutos de Henshin, el S25 FE se descargó un 12% y su temperatura máxima fue de 44 grados en la tapa trasera y 39 grados en el frame, mientras que el Xiaomi en el mismo periodo de tiempo se descargó 11% y llegó a los 43 grados en la parte trasera y a los 42 grados en el frame. Y claro, algo que complementa el rendimiento es el software, y en ese caso ambos dispositivos están corriendo Android 16. El Samsung lo hace por supuesto en la última versión de One UI, es decir la 8.0, mientras que el Xiaomi lo hace en la reciente versión de HyperOS, es decir la 3. Ambos tienen muchas opciones de personalización. En el Xiaomi tienen funciones como el segundo espacio, que es increíble y es como tener
tener dos teléfonos en uno. Ambos dispositivos tienen bloqueo de aplicaciones y otros ajustes adicionales. Por ejemplo, el Samsung tiene las funciones de carpeta segura o la capacidad de requerir contraseña para desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth cuando el teléfono está bloqueado, cosa o función que en el Xiaomi no tienes disponible. Pero algo que me ha gustado mucho es que este nuevo Xiaomi 15T Pro viene con las nuevas opciones de interconectividad, lo que te permite enviar archivos a iPhones y también a MacBooks de manera más sencilla. Y yo sé que en el Galaxy S25 FE podemos hacer uso del QuickShare, pero no funciona de forma tan nativa, al menos no como lo que han presentado con los Pixel 10, así que toca esperar hasta que esas funciones lleguen a los demás Androids. Además, el editor de fotos en Xiaomi también tiene más opciones. Creo que solo le faltan las opciones de máscara para reemplazar casi por completo el Lightroom. Y esto te lo señalo por si estás buscando un equipo para la creación o edición de fotografías. Ahora, si pasamos a la inteligencia artificial, vemos enfoques muy similares. Y empezamos nuevamente por el editor de fotos, donde al Xiaomi le cuesta más para reconocer formas y hacer una selección. El Samsung en ese aspecto es más eficiente y además tiene las opciones de bosquejo imagen que me parecen una locura para mejorar prácticamente cualquier foto. Pero en la grabación de voz, el Xiaomi te ofrece una transcripción en vivo mientras vas hablando. En cambio, en el Samsung necesitamos detener la grabación para que la transcripción inicie. Eso sí, los resultados son exactamente iguales en esta aplicación, o al menos ha sido así en el 98% de los casos. Y por cierto, ambos ofrecen la opción de mejorar la voz, pero algo que me gusta del Xiaomi es que te ofrece un resumen con inteligencia artificial sin que tú se lo hayas pedido. Cosa que sí, puedes hacer con el Samsung Galaxy S25 FE, resumir, transcribir, pero son opciones que debes activar. Es como que más sencillo aquí. Si estaba alabando la facilidad de la selección de objetos en el editor del Galaxy, me parece bastante justo alabar la facilidad de estas funciones en el Xiaomi. Pero algo en lo que Samsung ha sabido posicionarse como un líder es la IA dentro de su navegador. Por ejemplo, a la hora de hacer un resumen de un artículo de Wikipedia, el Samsung lo hace mucho mejor, mientras que en el Xiaomi en algunas ocasiones, si la página web tiene muchísimo texto, pues puede que no funcione. Y casi olvido mencionar que ahora en el Xiaomi tienes las nuevas opciones de Hyper Island, que reduce las aplicaciones justo donde está la cámara, y aunque en el Samsung también se minimizan las apps, lo hacen en una píldora en la barra de notificaciones, teniendo un poco más de personalidad para mí, porque como que el Xiaomi es muy parecido a lo que vemos en iOS de los iPhones. Y si hablamos de personalización, en el Galaxy S25 FE tienes Good Lock, que es un software oficial de Samsung con un abanico inmenso de opciones para desbloquear. Y no solamente te hablo de una personalización a nivel de centro de control o de teclado, sino algo mucho más profundo, como por ejemplo en los gestos. Para cerrar esta sección, el Galaxy tendrá 2 años más de actualizaciones, sin mencionar que Samsung tiene una mejor distribución de las actualizaciones de Android, porque es de los primeros, no solamente en cambiar de versión a las más recientes, sino también en implementar las nuevas funciones, mientras que el calendario de Xiaomi es un poquito más complicado. Así que en este punto quiero que tú me cuentes con cuál de los dos software te quedas, con One UI 8 o con HyperOS 3. Ahora quiero hablarte sobre las baterías, 4.900 mAh para el Samsung versus 5.500 para el Xiaomi, y podrías pensar que la ventaja la tiene claramente el Xiaomi, pero la verdad es que en tareas cotidianas no se siente mucho la diferencia y de hecho hemos realizado algunas mediciones. En la prueba de drenado grabando en 4K 60 cuadros por segundo con el brillo en máximo en ambos equipos, el Xiaomi 15T Pro llegó al 2% en 4 horas exactas, mientras que el S25 FE tenía un 5% en el mismo periodo de tiempo y no detuvo la grabación sino hasta las 4 horas y 5 minutos cuando el Xiaomi ya se había apagado. También ejecutamos la prueba de Antutu con ambos equipos en un 34% inicialmente, y al finalizar la prueba el Xiaomi tenía 25% y el Galaxy 24%. Ya estás viendo la poca diferencia, ¿verdad? Y sí, ambos dispositivos cuentan con carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible, pero en la carga cableada es donde vemos que el Xiaomi es superior al S25 FE, ya que cuenta con 90 watts versus los 45 watts del Samsung. En los primeros 10 minutos el Xiaomi se carga al 37%, del Samsung al 25%, y para llegar al 100% al Xiaomi le toman 40 minutos aproximadamente, y el Samsung en ese periodo de tiempo está todavía en 82%. Muy bien, ya viste ambos dispositivos en acción, en performance, en batería, y ahora vamos a comenzar a hablar de las cámaras. Estoy grabando en 4K, en el caso del Samsung a 60 cuadros por segundo y en el caso del Xiaomi a 30 cuadros por segundo porque no soporta esta otra configuración. Algo que me parece muy oportuno mencionar es que estoy grabando en ambos dispositivos en el modo automático, que es como la mayoría de las personas utilizan los dispositivos. Es decir, no he configurado el Dolby Vision ni ninguna de las otras opciones extra. Ambos dispositivos cuentan con un sensor de 50 megapíxeles y
y aunque bueno, tienes esta gran resolución para poder hacer fotografías, recuerda que en el modo automático hacen fotos en 12 megapíxeles aproximadamente. Y como curiosidad, no podemos cambiar de sensores cuando estamos grabando en 4K a 60 cuadros por segundo. Es decir, necesitas primero detener la grabación y una vez que hayas hecho eso, ya puedes cambiar de lente y luego iniciar una grabación nueva. Es un poco limitante no poder hacer esto a 60 cuadros por segundo, pero si lo que quieres es cambiar de sensores, lo mejor entonces será que configures cualquiera de estos dos dispositivos a 30 cuadros por segundo. Ya viste que ambos tienen una estabilización tremenda durante el día, pero ¿qué tal lo hacen durante la noche en una situación de luz tan compleja como esta? Ahí estoy bajando las escaleras con la torpeza de siempre y ahora quiero que veamos los cambios de cámara. Estamos ahora mismo en ultra gran angular, vamos a pasar al sensor 1X, nuevamente ultra gran angular para que tú veas las diferencias entre cada uno de ellos y ahora vamos a pasar a los telefotos, que en el caso del Samsung ya sabes que es de 3 aumentos y en el Xiaomi de 5 aumentos. 1X, 3 y 5, 1X, 3 y 5. Siento que la aceleración y desaceleración del Samsung es más fluida o más suave. Ok, antes de pasar al ultra gran angular, esto que estás viendo ahora mismo es el telefoto de ambos dispositivos en una situación de iluminación controlada. En el Samsung Galaxy S25 FE vamos a encontrar un telefoto de 8 megapíxeles que nos da 3 aumentos. Y en el Xiaomi 15T Pro tenemos un telefoto periscopio de 50 megapíxeles. Y creo que ya te lo mencioné, pero el Samsung no nos permite grabar en este telefoto a 60 cuadros por segundo, mientras que en el Xiaomi sí podemos. Y algo también súper genial del Xiaomi es que este mismo telefoto permite ser utilizado para fotografía macro. Y sí, es un golazo para el Xiaomi no utilizar el ultra gran angular para las fotos macro, sino el teleobjetivo, porque así la óptica te da un zoom hacia el objeto, el animal o la cosa que quieras fotografiar y tú no te tienes que acercar tanto. Y además porque en el caso del Samsung, si detecta que estás muy cerca del objeto al que quieres fotografiar, no cambiará el telefoto, sino que utilizará un zoom digital proveniente del sensor principal. En el apartado de versatilidad yo creo que es un empate porque el Samsung tiene algunas funciones que el Xiaomi no tiene y el Xiaomi tiene algunas funciones que el Samsung no tiene. Por ejemplo, el modo de video de retrato en el Samsung sí está disponible, mientras que en el Xiaomi no. Y me parece una lástima porque el Xiaomi tiene la potencia para poder darnos este modo de video. Pero en otros aspectos el Xiaomi 15T Pro saca ventajas, por ejemplo, en la cámara rápida, en donde podemos utilizar cualquiera de los 3 sensores, mientras que en el Samsung no. Y claro, estos ultra gran angulares sufren más durante la noche al tener sensores más pequeños, aperturas más cerradas y ahí ya los estás viendo en acción. Sí que vemos diferencias no solo en la cantidad de textura, sino también en el equilibrio del color. Y es que el Xiaomi 15T Pro me parece que se va un poquito más a los tonos naranjas más intensos, sobre todo cuando vemos las luces de la calle. Entre otras cosas geniales que podemos comparar es que en este Samsung Galaxy S25 FE tenemos la misma función del S25 Ultra, en donde nos podemos alejar o acercar y el smartphone hace como que una especie de reencuadre, cosa que en el Xiaomi no está disponible. Ahora es momento de analizar rápidamente las fotos. Para mí la cámara selfie del S25 FE es superior, con mejor rango dinámico y con un tratamiento de la piel muy preciso y natural, pero ahora si vemos los sensores traseros, en el sensor principal pueden estar muy parejos. Tienen un muy buen nivel de detalle, muy buen control de las sombras, pero el Xiaomi me parece que me da un poquito más de información sin sacrificar el contraste. Además, el desenfoque que tenemos gracias a que el sensor es más grande me parece mucho más bonito en el 15T Pro. En el ultra gran angular encontramos muchas diferencias a nivel de detalle, más allá de la intensidad en algunos de los colores y el balance en general de la temperatura. Pero en donde sí vemos que el Xiaomi es muy superior al Galaxy es en el teleobjetivo, porque fíjate que tiene menos aberración cromática. El zoom óptico de 5 aumentos me parece súper útil. En la mayoría de fotos nos da más nivel de detalle. Y además, en el Samsung podemos llegar a 30x y en el Xiaomi a 100x. Y si igualamos ambos a 30x, el resultado en el Xiaomi es mejor. Ahora, en el modo de retrato creo que aquí podemos decir que hay un empate, aunque yo honestamente prefiero el Samsung, y ya te voy a explicar por qué. Ambos tienen una excelente separación con una detección de borde espectacular, pero el Xiaomi me sigue pareciendo que sobreexpone un poco la piel. En cambio el Galaxy es más natural en ese sentido. Y antes de darte mi veredicto, quiero que tú me digas cuál crees que hace mejores fotos y video. Y como conclusión, debo mencionar que ambos fabricantes tienen un muy buen ecosistema para enriquecer la experiencia del usuario. Ambos tienen televisores, aspiradoras, robots, wearables y hasta powerbanks. Sin embargo, creo que Samsung va un pasito más adelante, ya que también tiene aires acondicionados, refrigeradoras inteligentes y un montón de productos más. Así que si estás pensando unificar tu casa bajo un mismo fabricante, creo que el S25 FE es un muy buen punto de partida.
Ya viste que en construcción la diferencia se inclina en favor del Galaxy más que todo por la protección. Caso similar con las baterías, donde las diferencias nos dejan ver que el S25 FE con sus 4900 mAh se defienden muy bien contra los 5500 mAh del 15T Pro, que en este apartado únicamente le saca ventaja por su carga rápida de 90 watts. Entonces, si estás buscando un equipo con pantalla más grande, con un mayor espacio de almacenamiento y más potencia, sin duda el Xiaomi es el que sale beneficiado y no solo se queda ahí. También sería mi elección si buscas una mejor cámara, sobre todo apuntando hacia el sensor principal y el teleobjetivo que te da más zoom. Por otra parte, el S25 FE tiene argumentos también bastante sólidos, como una capa de personalización con muchas más opciones, ampliables aún más con software oficial del fabricante y claro, una cámara selfie que también es superior. Si eres mucho de utilizar esa cámara, claro, esta te va a ayudar más. Pero bueno, ahora quiero saber tu opinión. Ya sabes que aquí es bienvenido el debate y quiero saber si ya te compraste alguno de estos dos dispositivos y si aún no lo has hecho y vas a tomar la decisión, quiero saber tus argumentos y cuál has escogido. ¿Cuál te ha gustado más, su rendimiento, su performance? ¿Qué tal te ha parecido la prueba de drenado de batería? Y por supuesto, suscríbete para más videos como este. Yo soy Leo, esta es Tecnología para mí. Esta ha sido la comparativa del Xiaomi 15T Pro versus el Samsung Galaxy S25 FE. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.